Hola, muy buenas tardes ya a todas, todos, todes. Vamos a seguir en este segundo coloquio de ciencia, diversidad y género y vamos a tener ahora una charla muy interesante eh, que va a ser impartida por la maestra María de Jesús López Alcalde. Quiero contarles un poco, bueno, de su trayectoria. Ella es feminista, docente y activista corporal. Es licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Hizo su maestría en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, en el posgrado de Estudios Filosóficos de la Ciencia, justo en la línea de Historia de la Ciencia, y está especializada en el estudio histórico y filosófico de la medicina. Actualmente es candidata ya a doctora en Ciencias Políticas y Sociales en la línea de Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y está especializándose en el área de Sociología de la Medicina y Sociología de los Cuerpos. Su trabajo de grado indaga sobre la relación de la construcción histórica de los cuerpos femeninos y la conceptualización de la salud en las mujeres con relación a su peso corporal. Forma parte desde el 2013 del Seminario Permanente de Historia de la Ciencia de México, eh, el de los siglos XIX y XX de la Facultad de Acatlán, de la FES Acatlán. En los años 2012 y 2013 fue investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública, analizando los programas de desarrollo social en el área de atención y mejoramiento de la salud de mujeres en localidades semiurbanas. Amar realizó la evaluación de los programas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género, que recibieron recursos por parte de InMujeres en 2011, 2012 y 2013. De septiembre de 2015 a julio de 2018 trabajó como subdirectora de análisis de Defensoría de las Audiencias en la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y ahí desarrollaba campañas de alfabetización mediática y defensa de los derechos de las audiencias desde la perspectiva de derechos humanos y de género, poniendo énfasis en el análisis de los mensajes que los medios masivos de comunicación transmiten sobre la salud de las mujeres a través de sus contenidos radiodifundidos y la publicidad de diversos productos que ponen el acento en la objetivación, desvalorización, estereotipación de los cuerpos femeninos. Entonces, como pueden ver todos, tenemos una especialista aquí y eso va a ser un placer. Ya sin más, yo le voy a pasar los micrófonos a la maestra María con muchísimo gusto. Muchas gracias, Sergio. Buenos días a todos, a todas, a todes. Estoy muy feliz de estar en este segundo coloquio de Género, Ciencia y Diversidad. Primero que nada, agradecer la invitación a la Comisión de Equidad de la Facultad de Ciencias para participar en este coloquio. Y pues voy a empezar compartiendo una presentación que tengo preparada para todos en este momento para que podamos empezar la conversación. Creo que ahí ya se ve. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Entonces empezaré un poco explicando el título de la presentación, que es El Eterno Femenino, la violencia estética y ciencia, que hace alusión a y referencia a la gran Rosario Castellanos, que nos explicaba en este texto que ella llama Eterno Femenino, cómo se construye un arquetipo psicológico y filosófico sobre lo que debe ser la mujer. Y la retomo porque lo que yo les voy a presentar hoy es cómo debe de ser la mujer en términos de belleza, cuál es el ideal y el eterno al que siempre estamos aspirando las mujeres en términos de belleza y cómo este fenómeno de la belleza esperada se relaciona con ciertos tipos de violencia a la que llamamos violencia estética, y además esta violencia estética muchas veces está ligada con ciertos aspectos de la ciencia, particularmente con la ciencia médica. Entonces vamos a empezar primero definiendo qué es la violencia estética. La violencia estética es un sistema de narrativas, de prácticas, de creencias que espera y exige y además celebra un modelo hegemónico único de belleza. Este modelo hegemónico en general genera opresión y discriminación particular contra las mujeres. Es decir, es todo un sistema que nos dice, que nos hace hacer cosas y que nos hace creer a nosotras mismas que tenemos que pertenecer a cierto estándar de belleza, sí o sí, para
ser femeninas. Entonces, ¿cómo se establece este sistema? Pues a través del tiempo primero y construyendo todo un sistema arbitrario de estándares de belleza que generalmente resultan inalcanzables e irreales. Pero he ahí donde está el secreto de su extensión a lo largo del tiempo. Entre más aspiremos a llegar a ellos, más difícil es llegar, pero siempre estamos en un proceso continuo de querer alcanzarlo y además consumir cosas para poder alcanzarlo. Entonces es como un proceso infinito donde no vamos a llegar a ese estándar, pero siempre vamos a estar aspirando a él. ¿Por qué estamos aspirando a él? Porque a través de todos los medios de comunicación, a través de todos los aparatos de socialización, se nos dice que estos estándares hay que hay que apropiárselos y si no, nuestra existencia no tiene sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo nos dicen los más media que tenemos que hacer esto? Pues a través de maquillarnos, depilarnos, usando cremas que blanqueen nuestra cara, usando cremas que retrasen nuestra edad, tiñéndonos el pelo, haciendo todos aquellos rituales que interiorizamos y terminamos apropiándonos, que nos dicen que así vamos a ser más bellas pero al final de cuentas, lo que logramos es estar enganchadas a este sistema de consumo. Ojo aquí, no estamos cuestionando el cuidado personal de las personas, sino la obligatoriedad de usar ciertas cosas para alcanzar este estándar de belleza y que cuando no practicamos estas narrativas o estas ideas, estas creencias, estamos como fuera de los estándares de lo que se considera bello y además esto genera un problema de autoestima severo, ¿no? Entonces, también retomo para definir la violencia estética lo que Naomi Wolf dice en su libro el mito de la belleza, donde dice que la violencia estética desata incluso odio hacia nosotras mismas. O sea, la violencia no solo es externa, sino nosotras interiorizamos este odio y esta sensación de fracaso constante, de hambre, hambre literal, porque una de los estándares de la belleza estética es ser delgadas, entonces es el hambre literal y de inseguridad sexual si no alcanzamos estos estándares de belleza. O sea, todo este sistema se ha construido a lo largo del tiempo y no es que no hayan existido cánones de belleza en otras épocas, pero ahora en la época moderna se presenta un canon de belleza único. Se ha agudizado y además se homogeniza, ¿no? Este modelo hace que se niegue toda la historicidad y toda la contingencia de lo que se ha considerado belleza a lo largo del tiempo y se concibe como un concepto único, fijo, inamovible, que se puede acceder a él a través del consumo. Es decir, la belleza no es algo que se posee en sí mismo, sino es algo que se puede construir y que si no la construyes en términos hegemónicos es porque no tienes la suficiente fuerza de voluntad o porque no tienes el suficiente interés de pertenecer a este modelo. Pero además, este modelo ha sido direccionado, difundido y exigido por los hombres hacia las mujeres. Es decir, hay una mirada patriarcal que nos filtra a las mujeres como bellas o como no, llegando incluso nosotras a vernos a nosotras mismas con estos ojos, ¿no? Las mujeres sufrimos el canon de belleza impuesto, mientras que los hombres suelen consumirlo y disfrutarlo. Pero además, este modelo que les digo es un poco inalcanzable, pero es eterno, está impregnado de una serie de biopedagogías, es decir, de prácticas educativas que nos instruyen y nos dirigen para regular y disciplinar nuestros propios cuerpos a través de estos modelos de belleza. Entonces, vamos a ver la siguiente donde les platico cómo la violencia estética, de acuerdo con Esther Pineda, se organiza con base en las siguientes intersecciones. Es decir, la violencia estética se organiza a través del sexo, es decir, nos impacta, como ya les dije, mucho más a las mujeres. La violencia estética es racista, es decir, nos impone un modelo de tez blanca para pertenecer a este modelo. Es un modelo que además es
que pone como prioridad la juventud, es decir, la belleza está asociada a todo lo que resulte joven, ya la vejez no es considerado bello, la vejez, y está ligado también al peso corporal. Es decir, todo aquello que no pertenezca o que no sea delgado no es bello. Yo a estas categorías que propone Esther Pineda para analizar la violencia estética, además agregaría la clase social y la discapacidad. Es decir, hay violencia estética también en el clasismo, porque muchas veces se asocia la belleza al nivel de consumo y a ciertas clases, y por supuesto que la belleza no se asocia con los cuerpos con alguna discapacidad. Entonces, con base en estas intersecciones, yo les preparé algunos ejemplos que creo que pueden ser muy ilustrativos de cómo se ejerce la violencia estética en nuestros cuerpos y cómo además se asocia a algunos procesos científicos, médicos sobre todo. Entonces, la violencia estética ligada a la ciencia tiene que ver con algo que nosotros llamamos, o que llaman los que hacen estudios sobre los cuerpos, la patologización, que consiste en mostrar como problemas de salud características biológicas, como la gordura, como la discapacidad, o incluso eventos vitales como el embarazo, el envejecimiento o la menstruación, ¿no? Entonces, históricamente la medicina sí ha tendido a patologizar a los cuerpos femeninos. Siempre ha mostrado una tendencia a decir que estos cuerpos tienen problemas de salud mucho más acentuados o diferentes que los cuerpos masculinos, como por ejemplo son inferiores mentalmente. En alguna época en el siglo XIX se consideró que las mujeres éramos inferiores mentalmente o que teníamos ciertas enfermedades asociadas a nuestra corporalidad como la histeria. Entonces, siempre ha habido una clara tendencia a hacer una patologización de ciertas características biológicas de las mujeres. En este caso, la violencia estética se sirve de esta patologización para aumentar el consumo de ciertos productos que nos hagan pertenecer al canon. Y entonces, pues desde las teorías de los postestructuralistas del biopoder, sabemos que a partir del siglo XVIII la salud se convirtió a la vez en un deber y en el objetivo de todos, ¿no? O sea, no un derecho, sino un deber. Y esto a través de lo que les digo, el agente llamado patologización, que consiste en mostrar estas características biológicas o eventos vitales como algo que se debe tratar, que se debe medicalizar incluso. Y es el caso, insisto, de la belleza. O sea, hay ciertas características que a través de la ciencia se han patologizado y entonces hay que intervenirlas de alguna manera. Voy a poner algunos ejemplos. Pero la industria farmacéutica tiene una relevancia importante en esta patologización y en este consumo y en esta violencia que se ejerce sobre los cuerpos femeninos al tratar de obtener belleza. Entonces, una vez establecidos esto, vamos a mostrar cómo, como les decía, que la violencia estética es sexista. Es decir, que el mandato de belleza se ejerce sobre las mujeres, mientras que para nosotras siempre va a ser una aspiración constante e incluso una obligación. Para los hombres, como les decía, es una fuente de placer y de consumo. Entonces, la feminidad de las mujeres también está determinada por este modelo hegemónico de belleza. Es decir, que si no eres bella, ni siquiera mereces el título de mujer. Si no eres bella en estos términos hegemónicos. Pero es que además, si se te da esta oportunidad de intentar ser bella y la rechazas, es que también tienes algo mal en tu constitución como mujer, ¿no? Esta visión sexista de la belleza pone a las mujeres además como objetos imperfectos y fragmentados, cuyas partes pueden ser modificadas para alcanzar la belleza. Es decir, en estos estándares ni siquiera somos consideradas como personas, sino somos consideradas objetos que pueden irse arreglando en partes, ¿no? O sea, puedes ir mejorando ciertas partes de tu cuerpo para alcanzar este estándar de belleza. Puedes arreglar, no sé, tu cara, tu nariz, perfilar tu mandíbula, puedes aumentar tus senos, puedes reducir tu cintura. O sea, hay toda una serie de tecnologías que se utilizan pero nos indican esto, ¿no? Que las mujeres somos vistas como un objeto que además está fragmentado. Y pues como les decía, también la belleza es esta construcción heteronormada
que incluso pone en duda no solo la feminidad, sino también tu identidad sexual, como si la heterosexualidad fuera la única posibilidad válida y deseable de ejercer la sexualidad. Vamos a ver la siguiente. Aquí les muestro los dos modelos hegemónicos, digamos, de belleza y de estándares a los que nos dicen que tenemos que aspirar todas las mujeres. Por un lado tenemos este modelo pin-up, que es una mujer delgada, pero con volúmenes, es decir, con senos grandes, con una cintura muy pequeña y con caderas anchas. Por supuesto blanca y por supuesto, como ven en la imagen, que muy arreglada. Y por otro lado, tenemos el modelo anoréxico, que es representado por esta mujer, esta modelo que fue famosísima en los años 90, Kate Moss, que representa el modelo anoréxico, que es esta idea de la mujer hiperdelgada, sin curvas, casi con una apariencia de enfermedad, pero que representa la belleza a la que debemos aspirar. Entonces, claramente se muestra cómo la belleza está focalizada en estas dos imágenes, en las mujeres principalmente, o en los cuerpos feminizados también. Y aquí lo que les muestro son algunos ejemplos de cómo esta violencia estética es sexista en el sentido de que casi todos, por no decir todos, los procedimientos que se muestran para mejorar están dirigidos prácticamente a las mujeres. Y aquí les pongo dos ejemplos, pero hay miles de ejemplos de los que podríamos hablar, de cómo estos arreglos estéticos siempre se dirigen principalmente a las mujeres, al consumo femenino. Y aquí les muestro, por ejemplo, el perfilado mandibular, porque obviamente dentro del modelo estético necesitamos tener caras afiladas, y este otro donde hay algo que llaman armonización facial, ¿no? Que es también como adelgazar los rasgos para parecer o para ser más femenina. Entonces, no es casual que siempre las modelos de estos procedimientos sean mujeres, pero además, aquí solo les pongo dos ejemplos, pero hay una infinidad de procedimientos para poder mejorar nuestra apariencia, algunos muy invasivos, otros no tanto, pero que podríamos hacer una lista enorme, ¿no? Que va desde el lifting, desde el implante de pómulos, desde la bichectomía, que es quitar justo los pómulos, inyecciones para labios, para darles volumen, o para inyecciones de Botox, liposucciones, implantes de glúteos, implantes de seno, o sea, todas las técnicas y biopedagogías que se han desarrollado para poder modelar nuestros cuerpos, que están a la orden del día, que muchas veces ahora resultan incluso accesibles a casi todos los bolsillos, algunos otros procedimientos mucho más invasivos que tampoco son tan fáciles de alcanzar, pero que están ahí como en la lista de las cosas que podemos hacer para modelar fragmentariamente nuestros cuerpos y alcanzar este ideal de belleza. Y bueno, también les quiero mostrar esta pequeña viñeta de cómo la violencia estética es sexista, porque no importa qué hagamos las mujeres, cómo nos arreglemos, no importa en qué trabajemos, no importa qué tanto sepamos, no importa si maternamos, no importa lo que hagamos, siempre vamos a ser juzgadas con este ojo de la violencia estética, ¿no? En esta viñeta se ve cómo esta mujer está haciendo literal malabares y la están juzgando diciendo, ¿te has fijado que lleva el sobaco sin depilar? Pues esa es la violencia estética, ese tipo de violencia simbólica que se ejerce sobre las mujeres en todo momento, no importa lo que hagamos, ¿no? Bueno, en la siguiente diapositiva les quiero mostrar un ejemplo de cómo la violencia estética también es racista, es decir, aspira a la blanquitud de todas las personas, pero principalmente de las mujeres. Y les quise poner el ejemplo de Yalitza Aparicio porque creo que es muy emblemático en nuestro país de cómo se ejerció y se ejerce todavía mucha violencia estética sobre su cuerpo.
La violencia hegemónica, esta violencia estética, siempre se estructura a partir del criterio de blanquitud. Entonces, lo que hace es excluir a todas las mujeres que no son caucásicas, digamos. O sea, si somos afrodescendientes, indígenas, asiáticas, árabes, no entramos dentro del modelo de belleza. ¿Y qué se sugiere en estos casos? Pues espera que hagamos todo lo posible para blanquear nuestra piel y también para alaciar nuestro pelo, porque también el modelo de blanquitud tiene que ver con eso, ¿no? Con que no se admiten cabellos rizados. Entonces, para eso se desarrollan una serie de tecnologías que permiten el blanqueamiento de la piel, otra vez la perfilación de los rasgos, porque estas razas no pertenecen a este modelo, digamos, afilado, y con esto se niega toda la diversidad cultural, toda la diversidad étnica e incluso la diversidad racial, ¿no? Entonces, en este sentido, la violencia estética lo que hace es negar los rasgos indígenas, los africanos ni siquiera son considerados como atractivos o incluso son representados como, son la representación de lo que no queremos ser, es decir, como atraso social, como vulgar, como sucio, como les decía, ¿no? En especial el cabello rizado de las mujeres afrodescendientes se considera un cabello sucio que no debe de impresentable, ¿no? Entonces, en ese sentido, Yalitza ha sido calificada como fea, sucia, prieta, india desaliñada y pobre. Por eso les decía también cuando hablábamos de las categorías que se imbrincan en la violencia estética, que agregaría el de la clase social, ¿no? Porque la belleza también está ligada a ciertas clases sociales que dentro de sus cánones pareciera que Yalitza no los representa. Y les quiero mostrar, siguiendo con el ejemplo de ella, una representación que hacen posteriormente a su éxito. Esta, ¿no? Cómo los medios de comunicación contribuyen a esta violencia estética, modificando los cuerpos de las mujeres que salen en sus portadas, por ejemplo, de las revistas, ¿no? Es impresionante, o sea, lo que hacen no es a la única mujer que se lo han hecho, hay muchísimos otros casos y algunas modificaciones incluso se hacen sin permiso de las mujeres que están apareciendo en las portadas, ¿no? Pero aquí claramente podemos ver cómo modifican el cuerpo y la apariencia de Yalitza para afinar sus rasgos, para hacer su tez más blanca en aras de cumplir con este canon y ejercer esta violencia estética que es sumamente racista. Y luego tenemos otro ejemplo que quiero platicarles de esta mujer porque me parece emblemático de estos dos cruces entre racismo y gordofobia dentro de la violencia estética. Esta mujer es una mujer cantante, se llama Lizzo, que quizá la conozcan, y tiene un talento impresionante, tiene un trabajo de muchos años haciendo shows y espectáculos presentándose, pero siempre está esta violencia estética ejercida hacia ella por su corporalidad y por su raza. Entonces siempre hay comentarios respecto de su cuerpo. A pesar de todos sus talentos, ella siempre tiene comentarios negativos. Pero aún así, ella lo que dice es que cuando era pequeña no se sentía representada en los medios de comunicación porque no veía a nadie como ella. Y efectivamente, ¿no? La violencia estética no representa a los cuerpos que no son normativos, ¿no? Como el de ella. Entonces, lo que ella dice es que quiere hacer todo un trabajo, y de hecho lo está haciendo, para poder representar los cuerpos que no son normativos y que pueden ser como ella, afrodescendiente, con sus chinos, y que además es gorda, ¿no? Como ella misma se define. Y lo interesante de ella es que ha logrado un poco colarse dentro del sistema de consumo, digamos, de la moda y del show business y ser reconocida dentro de él. Pero aún así, como les digo, siempre recibo un montón de críticas a su trabajo y a su corporalidad sobre todo. Ella ha hecho, además de presentarse a sí misma como una figura gorda y afrodescendiente sin ningún problema, también ha tratado de incorporar a la industria a otras mujeres con corporalidades disidentes, ¿no? Entonces tiene, por ejemplo, un show que hace para integrar a su grupo de bailarinas
y lo que hace es un reality donde em, integra a toda la diversidad posible de corporalidades, ¿no? Desde mujeres trans, mujeres gordas, y a todas las pone a hacer ejercicio físico de alto impacto, mostrando que además las mujeres gordas pueden hacer ejercicio sin ningún problema y desmitificando, ¿no? También esa parte de la gordofobia donde dice que las mujeres gordas no se mueven, ¿no? Incluso ella misma, ¿no? En sus shows es muy impresionante la cantidad de ejercicio que hace. Entonces, me parece un buen ejemplo de cómo ella trata de integrarse a este mundo, pero aún así sigue recibiendo un montón de violencia racista y gordofóbica. Bueno, y aquí ya entramos a la discusión de cómo la violencia estética también es gerontofóbica, es decir, que se basa en el rechazo constante de la vejez porque se nos introyecta un miedo constante a envejecer porque la vejez se rechaza como, como, como algo indeseable porque supone que nuestros cuerpos representan la corrupción y la decadencia cuando ya estamos viejos, ¿no? Entonces, una condición imprescindible para ser bella en este sistema violento es ser joven y además cada vez más se reduce la edad de los estándares de juventud, ¿no? O sea, y si ya no eres joven, lo que te queda en este mundo de violencia estética es intentar serlo, ¿no? O aparentar serlo. Por ejemplo, en la industria de la moda, una mujer de más de 25 años es considerada ya vieja, y en la industria del cine y la televisión, las mujeres empiezan a ser descartadas en los roles protagónicos a máximo a los 40 años, ¿no? Entonces, la industria cosmética de los modelos ofertan diversos productos también para poder revertir este fenómeno de la vejez, ¿no? Y por supuesto que dentro de los medios de comunicación hay una escasa representación también de las mujeres adultas, ¿no? O las utilizan como modelos para vender ciertos productos específicos, ¿no? Como, no sé, lentes, prótesis dentales o incluso pañales para la incontinencia, ¿no? Pero no hay una representación de las vidas y de las trayectorias de las personas más allá de los 40 o son representaciones también, no las mejores representaciones, ¿no? Siempre se presenta así como la venerable abuelita a las mujeres que ya son mayores de 40 años. Y en ese sentido les quise presentar el caso de Madonna, que yo creo que conocemos todos, todas a Madonna, todes, porque es emblemático. Ella se ha sometido al mandato de la belleza sin duda y ha intentado conservarla mediante todas las técnicas y procedimientos posibles, cosméticos, cirugías, ejercicios, y sin embargo termina siendo atacada por ejercer esas mismas narrativas, ¿no? Y esas mismas prácticas. No obstante que se hace toda la cantidad de procedimientos, cuando vuelve a reaparecer públicamente, con su nueva imagen nuevamente recibe críticas, recibe burlas, está siendo ridiculizada y como les mostraba, ¿no? En la viñeta anterior, no importa todo su talento, no importa lo que ha hecho a lo largo de los muchos años que lleva de trayectoria artística, siempre los medios de comunicación ponen énfasis en su apariencia, ¿no? Y en este caso, en su apariencia asociada a la vejez, o sea, hay un mandato de que no debes de envejecer y si haces todo lo posible de todas maneras serás criticada, ¿no? Ese es el ejemplo emblemático de Madonna. Y también, como les decía, hay estos procesos de patologización de los eventos biológicos naturales como el envejecimiento, ¿no? Entonces, la belleza hegemónica se sirve incluso de múltiples procedimientos, algunos muy invasivos, pero la mayoría son costosos y dolorosos para conservar el atractivo de ser jóvenes. Y entonces les quería mostrar este pequeño tweet que dice mucho, ¿no? De esta patologización. Marta de Baile es una mujer que tiene grandes audiencias en este país y sí es muy criticada y todo, pero sí también es muy escuchada. Y lo que ella dice acerca de la vejez es esto que les presento, ¿no? Debemos dejar de pensar que envejecer es un proceso común y natural. Envejecer es una enfermedad y como tal es algo que se puede tratar o incluso curar. Justo lo que les decía, ¿no? Una patologización de los eventos biológicos
que se ejerce a través de esta violencia estética, ¿no? Hay que evitar a toda costa envejecer. Es lo peor que nos puede suceder e incluso es una enfermedad. Y bueno, en ese sentido también les quería presentar estos ejemplos de cómo la violencia estética es sexista, como ya vimos, y gerontofóbica. ¿Por qué sexista y gerontofóbica en estos casos? Porque las mujeres somos criticadas por envejecer, mientras que los hombres no son criticados por envejecer, sino que se vuelven cada vez más interesantes dentro de esta narrativa. Y les quise poner el ejemplo de Kate Winslet y de Leonardo DiCaprio porque es muy emblemático, ¿no? O sea, a pesar de que tienen la misma edad, que tienen más o menos una misma trayectoria en cuanto a la filmación de películas y tal. Kate siempre es señalada por su envejecimiento. También ella misma ha dicho que tiene que ella promover sus propios shows o sus propios programas o su propio trabajo porque ya muchas veces no le dan papeles y menos protagónicos por su edad, mientras que Leonardo sigue gozando de toda la fama y no es visto como un hombre viejo, sino que más bien es visto como un hombre interesante. Además se le conoce porque porque no anda con mujeres mayores de 25 años y está bien visto o está aceptado, mientras que para Kate las críticas son feroces, ¿no? Por su edad y por su sexo. Lo mismo pasa con esta otra imagen, que además son horribles estas imágenes comparativas, porque el antes y el después siempre es pues eso, o sea, muy terrible cómo se compara a las mujeres versus los hombres y cómo se compara a las mujeres en un momento de su vida versus otros. Que pasa lo mismo también con el antes y el después de cuando una celebridad adelgaza, ¿no? Se muestran estas comparaciones. Pero lo mismo pasa en este caso, ¿no? Con Kelly McGillis, que es otra de las protagonistas que fue muy célebre en los 80 de esta película Top Gun, y como ahora cuando se hace la revisitación de esta película, el remake, a ella ya no la llaman, y una de las justificaciones desde pues es que se ve súper vieja a comparación de Tom Cruise, ¿no? Entonces, hay mil millones de ejemplos de cómo la vejez impacta diferente a los hombres que a las mujeres, pero lo cierto es que esta combinación entre sexismo y gerontofobia otra vez aumenta nuestros niveles de consumo para parecer ser menos viejas. Y bueno, en este sentido también la violencia estética es gordofóbica. Ya un poco he adelantado cómo se ejerce esta gordofobia, pero en este caso específico, la gordofobia nos dice que las personas gordas somos inferiores física, estética, intelectual y moralmente, además de que tenemos mala salud, sí o sí. O sea, ¿recuerdan esta liga que tenemos con la ciencia? Pues aquí se ejerce de manera evidente, ¿no? Hay una patologización constante hacia los cuerpos gordos, donde se nos dice que sí, siempre estamos enfermas o estamos en riesgo de enfermarnos en el mejor de los casos. Entonces, la violencia estética nos dice que las personas gordas son menos atléticas, son menos bonitas, evidentemente, porque a lo que debemos aspirar es a la delgadez, somos menos inteligentes, somos menos buenas, o sea, incluso hay una condena moral a partir de nuestras corporalidades y, por supuesto, somos menos saludables. Entonces, la gordofobia es toda una forma de opresión en sí misma y de discriminación también que se ejerce sobre las personas gordas. Y por supuesto, la belleza es un factor fundamental dentro de la gordofobia. Hay una constante búsqueda de la delgadez y está reforzada socialmente todo el tiempo. A las personas que adelgazan se les dicen que se ven mejor o incluso a las personas gordas se nos dice que estamos bonitas pero nos veríamos mejor si adelgazáramos. Nos dicen que tenemos que practicar más ejercicio sin saber si lo hacemos o no. Nos dicen que tenemos que tener mayor fuerza de voluntad, que tenemos que ser más cuidadosas con nosotras mismas. Entonces, moralmente pensamos que las personas gordas son flojas, descuidadas y de alguna manera inherentemente malas, ¿no? Porque no nos preocupamos por nuestra salud y estamos tirando literal nuestra vida a la basura. Entonces, en ese sentido, les quise poner algunos ejemplos de cómo la ciencia también se ha
encargado de fomentar este sistema de violencia estética hacia las mujeres, particularmente hacia las mujeres gordas o en busca de la delgadez. La violencia estética pues es gordofóbica y dentro de las biopedagogías que nos inculca es ejercer una serie de dietas restrictivas para bajar de peso. Y lo que hago en esta diapositiva es ponerles una serie de nombres de fármacos y de técnicas que se ejercen sobre los cuerpos al ingerir estos fármacos. Digo, perdón, al hacer estas dietas. Entonces hay una serie de dietas que están asociadas siempre a la restricción alimentaria y depende, ¿no? De qué tipo de dieta es la restricción que se ejerce. Por ejemplo, las primeras, la keto, paleo, Duncan, es una restricción total de cierto grupo de alimentos. Por ejemplo, puede ser una dieta libre de carbohidratos o puede ser una dieta libre de azúcares, grasas o harinas. Luego tenemos todas las dietas que tienen restricción de alimentos bajo cierto esquema de menor consumo de calorías para lograr una mayor pérdida de peso. Y tenemos también la restricción de alimentos, incluso a partir de ciertas características químicas o biológicas de los cuerpos. Por ejemplo, se te dan dietas a partir de la química de los alimentos o del pH de los alimentos. Se dividen entre ácidos y alcalinos o incluso hay dietas por el tipo de sangre. También existen los ayunos intermitentes, donde hay una restricción total de los alimentos sólidos por periodos prolongados o la ingesta de alimentos específicos de manera única, es decir, las famosas dietas de un solo producto, la dieta de la manzana, la dieta de lo que quieran, ¿no? Pero ¿por qué es importante? ¿Por qué les puse todas estas dietas? Porque siempre hay una constante asociación de lo femenino con lo corpóreo y con lo corpóreo asociado a lo delgado. Las mujeres siempre estamos situadas como personas, no sé, salvajes, misteriosas, incontrolables, por lo que nuestros cuerpos deben de ser sometidos a diferentes criterios como la delgadez, ¿no? Estos sirven también para determinar incluso nuestro tamaño, nuestra forma y hasta nuestras funciones e incluso nuestras sensaciones, ¿no? Por ejemplo, siempre se espera dentro de este modelo de violencia estética que las mujeres sintamos menos hambre que los hombres, ¿no? Eh, Se supone que dentro de este control de nuestros cuerpos, los apetitos de las mujeres requieren continencia y control, ¿no? Mientras que en la de los hombres hay mucha más indulgencia y incluso el hambre de los hombres es estimulada y legitimada, mientras que para nosotras siempre hay una dieta a la orden del día. También los datos que he encontrado es que las mujeres, la mayoría de las mujeres, el 95% de las mujeres hemos hecho alguna dieta a lo largo de nuestra vida y cerca del 80% de las mujeres también hemos permanecido a dieta por largos periodos de tiempo, es decir, más de un año. Entonces, es una tecnología, una biopedagogía que se ejerce principalmente sobre las mujeres y que nosotras internalizamos, ¿no? Y luego les tengo lo que ya les adelantaba un poco, como también la industria farmacéutica apoyada en esta visión de control de los cuerpos femeninos, también ha desarrollado una serie de tecnologías que permiten el control de peso o intentan controlar el peso. Y aquí les hice una lista de los fármacos que he encontrado a lo largo de mis investigaciones y de algunos de sus efectos secundarios, ¿no? O sea, hasta el momento no hay un solo fármaco que permita la pérdida de peso en un periodo prolongado de tiempo o permanente. Todos son temporales, pero además tienen muchísimos efectos secundarios que aquí les pongo, ¿no? Dependiendo del compuesto químico son los efectos secundarios, pero la mayoría están asociados a sed, náusea, a nerviosismo, insomnio, a, a alteraciones en el aparato digestivo, alteraciones psíquicas, a estados incluso depresivos, ¿no? Y nada más poner énfasis aquí, por ejemplo, en el fármaco llamado Redotex, que a pesar de que había una larga lista de efectos secundarios documentados durante 20 años,
Su uso estuvo prescrito por médicos en nuestro país durante mucho tiempo y fue prohibido hasta mayo de este año por la COFEPRIS, cuando de verdad hay una serie de documentaciones técnicas de cómo tiene efectos secundarios graves en la salud de las personas que los toman, mujeres, por supuesto. Y bueno, ahora les quería mostrar este último fármaco que está muy de moda y que también se está utilizando para bajar de peso en esta serie de biopedagogías que se ejercen sobre los cuerpos femeninos para quererlos siempre delgados, y es la semaglutida o Ozempic, se llama el fármaco comercialmente, que funciona para bajar de peso, pero en realidad es un medicamento que está prescrito para las personas que tengan diabetes tipo 2. Entonces, otra vez, nuevamente en esta ansia de pertenecer al canon de belleza y tener un cuerpo delgado, se está usando un producto que no fue diseñado para bajar de peso, que está aprobado por la FDA de los Estados Unidos, pero que su consumo no es recomendado específicamente para bajar de peso. Incluso el año pasado hubo una escasez en California, en el estado de California, en Estados Unidos, del producto, porque los artistas, las modelos empezaron a consumirlo deliberadamente y dejaron sin su fármaco a las personas que lo necesitan para controlar su diabetes, ¿no? Entonces es un problema serio porque muchas veces es incluso prescrito por los médicos, ¿no? Y en México ya se comercializa también sin problemas los Ozempic, pero insisto, otra vez está recomendado para las personas con diabetes, no para cualquier persona para adelgazar. Además que no hay suficiente ventana de tiempo para saber cuáles son los efectos secundarios que tienen las personas por su uso prolongado. Y bueno, también aquí les quiero mostrar una serie de procedimientos que hacen las personas, mujeres, para poder bajar de peso rápidamente. Tenemos primero una malla lingual, que es literal coser una malla metálica sobre la lengua para no poder ingerir alimentos sólidos, lo cual permite adelgazar a las personas en corto tiempo. También se han diseñado bandas nasogástricas, o sea, la alimentación enteral que la medicina usa pues para alimentar a las personas que están en estado de coma o que no pueden deglutir alimentos, se usa también para poder adelgazar rápidamente. Y esta última técnica que se ve aquí de los dientes, que son unas imanes que se ponen en los dientes para que también podamos evitar la oclusión y no ingerir alimentos sólidos, y también así eso permite adelgazar. Entonces, solo les quise poner como alguna de las tecnologías que he encontrado dentro de mi investigación, pero hay un montón más asociadas a la gordofobia y a la delgadez que nos exige la violencia estética. Y bueno, les quise poner también esta imagen de Michelle Rodríguez, que es una actriz mexicana, cantante, bailarina, eh, cómica, que en febrero de este año posó para la revista Marie Claire en, en ese atuendo que ustedes pueden ver en la diapositiva, o sea, ni siquiera desnuda, nada más así con brasier y un fondito. Y sin embargo, tuvo una serie de ataques violentísimos, principalmente en redes sociales, por mostrar su corporalidad gorda en una revista de moda que se supone debía de estar dedicada para las mujeres delgadas. Entonces se le acusa de promover la mala salud, de promover los malos hábitos con su sola corporalidad. Por el solo hecho de existir, recibió toda esta serie de acusaciones, todo el mundo la criticaba y decían que no era por su peso, por cómo se ve, sino por su salud. O sea, la gente estaba muy, muy preocupada por la salud de Michelle. Tanto fue el escándalo por esta fotografía y por esta portada que tuvo que ella salir a hacer una declaración de lo que representaba para ella haber salido en esta portada, y lo que representaba para ella como persona ser violentada de esta manera, ¿no? Entonces tuvo que salir a decir: soy digna de respeto y amor por el simple hecho de existir, soy digna de ser vista por mis talentos, mis aptitudes y belleza, y mi cuerpo no es una batalla, es una revolución. Y bueno, la violencia estética es gordofóbica y sexista. Les pongo esta diapositiva porque aquí podemos comparar
cómo mientras Michelle Rodríguez es condenada por mostrar su corporalidad en una revista, Guillermo del Toro, que tiene una corporalidad parecida, es siempre apapachado, ¿no? Entonces la gordofobia también está atravesada por la misoginia, porque mientras a ella le dicen que tiene que adelgazar por salud, a él le dicen que lo quieren abrazar, que seguramente huele a hot cakes, etcétera, ¿no? Entonces, un ejemplo más de cómo la gordofobia también es sexista, ¿no? Y como de estas implicaciones de la violencia estética. Y bueno, por último, yo quisiera dejar esta pregunta abierta a quienes nos estén escuchando, que es, ¿qué haríamos si no tuviéramos miedo de ser feas? ¿Qué haríamos con todo ese tiempo que dedicamos a transformar nuestras corporalidades en busca del canon hegemónico? ¿Qué haríamos con todo ese tiempo que dedicamos en hacer dietas, en ingerir fármacos, etcétera, para modificar nuestras corporalidades? Es una pregunta que me hago y que lanzo a la audiencia. Y por último, pues nada más una recomendación. Creo que el único cuerpo que se critica es el policíaco. Y ya, quisiera terminar con esto para que podamos pasar a los comentarios que tengan y preguntas acerca de lo expuesto. Muchísimas gracias, María. Fue muy ilustrativo y además pudimos ver como muy diversos tipos de violencia. Eh, además con muchísimos ejemplos. Yo creo que fue muy fácil de seguir. Entonces, me gustaría saber si en la audiencia hay preguntas. Aquí tenemos una, que es esta. ¿Cómo es Eric Sánchez Condes? Muchas gracias por la ponencia y tiene una pregunta que es ¿cómo se puede fomentar una mayor diversidad y aceptación en la ciencia y la medicina en términos de belleza y salud? No sé si estoy entendiendo. O sea, me imagino que dentro de la gente que practica la ciencia y la medicina, como alguna forma de reeducación. Pues sí, es que es un problema realmente serio porque generalmente las personas que se dedican a la atención pública en medicina están formados justo en el canon hegemónico, ¿no? O sea, no solo de belleza, sino que además de salud ligado a la belleza, ¿no? ¿Han escuchado esta frase de la salud es belleza o belleza es salud? Pues eso, o sea, las personas están formadas en este sentido y está difícil, pero creo que habría que repensar como también los planes de estudio e introducir este tipo de temáticas dentro de los planes de estudio en las carreras de medicina, en las carreras de nutrición, donde se exponga, ¿no? Cómo estos cánones pueden ser violentos y no necesariamente están ligados a la salud, ¿no? O sea, como repensar epistémicamente qué es lo que consideramos salud y poder empezar desde ahí a trabajar otros criterios, ¿no? También repensar el mismo concepto de belleza, ¿no? O sea, la belleza puede venir, como les decía, no siempre ha sido la misma en la historia y puede venir en todos los modelos, en todos los tamaños, en todas las pieles, en todas las formas, ¿no? Entonces, como repensar estos conceptos para poder repensar esta diversidad como eso, como riqueza, como la apreciación de todas las formas que hay en la diversidad humana. Eso sería importante, pero sí es un trabajo pues como de reaprendizaje desde, como les decía, de los planes de estudios, pero también de reaprendizaje de cómo nos formamos también en nuestras familias, ¿no? Porque también es súper común ejercer esta violencia estética hacia los que estamos cercanos, ¿no? Pensemos, ¿no? ¿Cómo hablamos, cómo les hablamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros hijos? ¿Cómo tratamos a las personas que son nuestras subordinadas? Si les hablamos siempre criticando sus cuerpos, incluso cómo nos hablamos a nosotras mismas, ¿no? También en estos términos de estás fea, estás mal, tienes el cuerpo incorrecto, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es una labor incluso titánica de repensar lo que es la belleza y de repensar lo que es la salud también. Muchísimas gracias. O sea, es súper importante lo que estás mencionando. Además, este problema atraviesa políticas públicas. Yo me acuerdo que existía esta campaña del IMSS
pierde kilos, gana vida. Y bueno, ahora está mejor un poco esto de muévete. Y me imagino que además tienes mucha experiencia profesional al respecto por toda tu trayectoria. Eh, bueno, voy a seguir con las preguntas. Ale Picasso dice, bueno, buenos días, hola. ¿De qué manera la información y la sensibilización puede contribuir a cambiar las percepciones culturales? Mucho, o sea, lo que les decía, cuando los cuerpos diversos no son representados, no hay forma de que nos enteremos de que existen, ¿no? O sea, si nuestros propios cuerpos no están representados en ningún lado, no somos sensibles a que existe esta diversidad. Si todas las imágenes que vemos en los medios masivos de comunicación son dentro de este canon de cuerpos delgados, de cuerpos blancos, de cuerpos jóvenes, ¿qué pasa con todo lo demás, no? ¿No existe? No, sí existe, pero no está representado. Entonces yo creo que es importante la representación porque sí nos sensibiliza a que existe esto, que existe la diversidad, que existimos nosotros, ¿no? Y que eso también es belleza. Lo que dice Lizo es muy importante, ¿no? Cuando dices que yo no me veía representada en ningún lugar, entonces tuve que tomar la decisión de yo misma representarme dentro de los más media. Es importante, ¿no? Porque sí te sensibiliza, o sea, yo os voy a poner un ejemplo de mí misma, ¿no? O sea, yo nunca vi en ningún lugar cuerpos gordos. Entonces, te hace pensar que los cuerpos gordos no solo no existen, sino que además los que existen están mal. Y cuando empecé por mi activismo corporal a ver otros cuerpos gordos representados principalmente en redes sociales, fue que me hice sensible a la gordofobia que se ejercía sobre mí y a la que yo misma ejercía sobre otros y sobre mi propio cuerpo, ¿no? Entonces sí, la representación te hace más sensible a que existe la diversidad. Y si no los ves en ningún lado, ¿cómo? Claro, es súper importante. Es una parte de la violencia, de todas las violencias que sufrimos. Por ejemplo, en mujeres en la ciencia no teníamos muchas representantes y por supuesto que tratamos como de visibilizar todas las posibles porque sabemos que va a ser importante después. Lo mismo en otras actividades, por ejemplo, Ana Gabriela Guevara, que fue una corredora muy exitosa antes de después. De alguna forma después vino toda una generación de atletas que se sentía representada, que se sentía que se podía. Y eso es Exacto. súper, súper importante. Sí, Eh, exacto. Lo que no ves no existe. en ese sentido, además, Alicia está preguntando algo que me parece muy pertinente, que es cómo podríamos difundir esta información de manera que tenga más alcance. Justamente si tienes no sé, si nos puedes pasar las diapositivas o si tienes algún sitio en donde podamos encontrar como referencia a este tema en específico o algo en donde la gente, digamos, nos podamos ir introduciendo en el tema, nos ayudaría muchísimo. Y lo que yo les puedo decir es que, o sea, en la televisión pública, digamos, y en la televisión, digamos, más normativa, no van a encontrar tantas representaciones de cuerpos diversos, pero donde sí está habiendo mucha más representación por la propia estructura de las redes sociales es ahí, en las redes sociales. O sea, en las redes sociales podemos encontrar lo mismo mucha basura, pero también podemos encontrar muchísima más representación de la diversidad. Lo que yo les sugeriría es que sigan cuentas donde sus cuerpos se vean representados en todo sentido, de tonos de piel, en tamaños, en edades, en pensamientos y respecto específicamente sobre los activismos corporales, yo les sugeriría seguir, por ejemplo, a mujeres como Magdalena Piñeiro, que ha hecho trabajo sobre la diversidad corporal desde hace ya muchos años, a Lux Morelos, por ejemplo, o también a Moreno, perdón, a Lux Moreno, a Laura Contrera, y que empiecen a buscar, o sea, en redes sociales van a encontrar un montón de gente que está representando los cuerpos de manera diferente, que se está mostrando con sus cuerpos de manera diferente, y creo que eso les va a hacer mucho más sentido que si solo ven a las mujeres protagónicas, blancas, pin-up o anoréxicas hegemónicas, ¿no? Entonces, por ahí tienen que rascar mucho más profundo, creo yo, en las redes sociales. Y también, o sea, si encuentran modelos que no las representen o que las hagan sentir mal con sus propias corporalidades,
pues también sacarlas de sus redes sociales, o sea, porque también es dañino como estar siguiendo estas personas que no tienen ninguna relación contigo, ¿no? Claro, hay como cierta analogía, por ejemplo, con las diversidades sexogenéricas, en donde también justamente hay eh, muchísimas formas de ejercer estas diversidades que no están representadas. Eh, bueno, además te quería preguntar, bueno, yo, mencionaste a una investigadora que era Naomi y no recuerdo el apellido, Sí, justamente por si nos Wolf. podemos recomendar, si un libro, justamente, o algún libro para iniciar. Sí, el mito de la belleza de Naomi Wolf es un imprescindible dentro de estos temas. El mito de la belleza puede ser. También está el trabajo de Susan Bordeaux, que habla sobre estos mismos temas, sobre cómo se va configurando la belleza a partir de ciertas cánones. Se llama El peso insostenible, en español creo que se llama su texto. A Susan Bordeaux también la pueden buscar. Eh, También pueden buscar a otras feministas como Susie Orbach, que habla justo como la palabra gordura o fat en inglés no tiene el mismo significado para los hombres que para las mujeres, ni solo es una representación de una entidad nosológica, o sea, la gordura igual a grasa, no, sino que tiene una carga ahí implícita moral en las mujeres, o sea, no es lo mismo ser gordo hombre que ser gorda mujer. Y pues también a Esther Pineda, que también la cito, que ella es la que habla específicamente, que acuña el término de violencia estética, que tiene varios libros que pueden ayudarnos a entender el fenómeno. También les podría recomendar que lean historias culturales sobre la belleza y sobre la gordura. Las de George Vigarello me parece que son imprescindibles porque justo hacen un recuento histórico de cómo han cambiado los estándares de belleza a lo largo del tiempo y cómo se han nutrido de varias cosas los estándares de belleza, como les mencionaba, de la medicina particularmente, de la industria de los seguros, que también ha pugnado por cierto estándar de belleza asociado a la delgadez, y de cierta industria de la moda. Entonces, Vigarello me parece que también puede ser un imprescindible para entender estos temas. Esos serían los que se me ocurren en este momento, pero si me quieren escribir y les puedo hacer una bibliografía muchísimo más amplia del tema. Muchas gracias. Me imagino eso, justamente la industria de los fármacos, como estabas mencionando, ¿no? Los problemas con Cofepris. Sí, Bueno, además es una industria millonaria, o sea, no es casual, no es no. casual. Una pregunta de Armando Camacho. Dice, hola, buen día. ¿Cómo considera que se pueden integrar estos temas de manera efectiva en la educación formal e informal? Pues en la formal, como les decía, integrando estos temas dentro de los planes de estudios literal y también sensibilizando a los profesores, a las profesoras, a tratar estos temas, ¿no? Desde la diversidad. O sea, mientras no introduzcamos la diversidad en los planes de estudios, creo que va a ser más difícil, pero a nivel como menos formal, también lo que les decía, cuestionándonos nuestros valores pues de nuestro foro interno, desde nuestro foro interno, ¿no? O sea, cómo estamos tratando las corporalidades de los demás, cómo estamos tratando nuestras propias corporalidades, qué estamos haciendo para pertenecer a ese canon, cuánto tiempo estamos gastando, cuánto dinero estamos gastando en pertenecer a este canon. O sea, como hacer una reflexión mucho más profunda de todo el tiempo que nos llevamos en tratar de encajar. Por eso yo les dejaba la pregunta al final de qué harían con todo ese tiempo que han dedicado para pertenecer al canon de belleza, ¿no? Hegemónico. Pero pues es que es una tarea súper compleja, ¿no? Pero yo creo que sí pasa por integrar dentro de los planes de estudios formalmente materias que tengan que ver con la diversidad corporal y también en cuestionarnos a nosotros mismos cómo estamos tratando nuestras corporalidades y entender que no es un problema de autoestima, o sea, no es que tratándome bonito yo ya la cosa va a mejorar, sino que es un problema estructural, o sea, realmente estamos inmensos dentro de este sistema
de prácticas, de narrativas y de creencias que nos empuja todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues sí es muy revolucionario cuestionarlo y sí es muy fuerte, ¿no? Porque todo el tiempo estamos como yendo hacia allá, tratando de pertenecer, pero sí hacer como un ejercicio pues de introspección de cómo estamos hablándonos a nosotras mismas de nuestros cuerpos y por qué estamos siguiendo esos cánones, ¿no? Si realmente nos están haciendo felices o estamos siguiendo un inalcanzable. Pensando justo en una pregunta asociada, tenemos sin duda como que reflexionar mucho y eso nos va a ir ayudando, sin duda. Quería preguntarte como qué causas en términos como de activismo se puede uno involucrar. Mencionaste, por ejemplo, la parte de la representatividad en los medios. Me imagino que hay una parte de exigencia de políticas públicas que vayan como acorde a justo esta reconceptualización. Y me imagino también que tiene que ver también con cierta legislación en términos de, pues, de medicamentos y de publicidad falsa asociada a medicina. Pero no sé si nos podrías mencionar más y si existe como algunas organizaciones que nos pudiese recomendar o alguna forma como de iniciar. Sí, sí, pues sí es un tema de política pública, por ejemplo, en la regulación de fármacos, eh, pero ahí pasa justo por el sesgo de peso en el que están formados la mayoría de los profesionales de la salud, ¿no? Que muchas veces sí ven con buenos ojos que se hagan fármacos para que la gente adelgace. Entonces, ahí sí es un tema casuístico, ¿no? O sea, depende de cada caso si necesita o no adelgazar y en qué términos, y más que adelgazar si necesita modificar algunos de sus hábitos para llegar a tener salud, pero siempre se reduce a la pérdida de peso. Entonces creo que por ahí la política pública sí tiene que ir en justo regular todos estos fármacos de manera eficiente y rápida, porque lo que les comentaba, por ejemplo, del Redotex, que tardó la COFEPRIS 20 años en regular su uso y mientras fue prescrito indiscriminadamente a miles de mujeres que ahora tienen problemas serios o que tuvieron efectos secundarios muy graves. Entonces creo que ahí sí como, falta como regular y presionar a las autoridades sanitarias en que pongan atención a cómo se están comercializando estos fármacos y que están aprobados, por ejemplo, por una agencia como la FDA, no significa necesariamente que son inocuos para la salud y que sí van a lograr el objetivo de adelgazarnos, ¿no? Que es el caso de los Empic, ¿no? O sea, sí está autorizado su uso en Estados Unidos, incluso aquí, pero eso no significa que no tengan efectos secundarios. Entonces, también como ampliar las investigaciones hacia estas como características más cualitativas, ¿no? No solo cuantitativas, bueno, están bajando 8 personas de las que lo están consumiendo, están bajando de peso. Sí, entonces ahora preguntémonos qué efectos cualitativos han tenido sobre esas personas estos fármacos, ¿no? Y hacerlo como mucho más rápido, porque si 20 años de espera, pues causaron muchos daños a la salud. Eso en términos de la regulación de la farmacia, ¿no? Que además, como les decía, también tiene un montón de intereses económicos asociados. Entonces, también es un tema regular. Lo podemos ver en el ejemplo también del etiquetado de los alimentos, ¿no? Como la industria de los alimentos ultraprocesados está totalmente en desacuerdo de la regulación y de las etiquetas de estos alimentos porque tienen un impacto dentro del consumo de sus productos. Entonces es una lucha política y difícil, pero creo que sí hay que dar la batalla en eso, ¿no? En regular la política pública, en referencia a qué consideramos salud, en referencia a qué es benéfico para las personas, no solo en términos numéricos, sino también cualitativos. Pero pues es complicado, ¿no? También pudiéramos poner el énfasis en la representación, en los espacios de los más medios de la diversidad corporal y de una representación además digna, no nada más poner a las personas ahí por ponerlas, pues, no sé, poner a una persona con discapacidad para ya como saldar la cuota de diversidad, pero la ponen en una representación donde es objeto de burlas, por ejemplo, no tiene una vida propia, no tiene una personalidad, no tiene una trayectoria, entonces también ahí podríamos ejercer pues alguna presión para que haya una mejor representación de las diversidades. No sé, son las que se me ocurren en este momento, pero sí es un trabajo político difícil, ¿no? Y de poder.
Pues muchísimas gracias, maestra María López. Eh, Estamos muy contentos de haberla tenido aquí y pero se nos va el tiempo. Seguramente se quedaron algunas preguntas en el tintero. Eh, Te agradecemos mucho y bueno, esperamos poderte volver a tener aquí en este evento o en otra edición, porque sin duda es un tema en el que nos atraviesa. O sea, justamente como mexicanas, como mexicanos, nos han dicho todo el tiempo que somos gordos, que padecemos obesidad y otro tipo de violencias, muchísimas otras de las que estás mencionando. Entonces, sin duda es como importante tener poder fomentar esa reflexión. Sí, Eh, muchísimas gracias por la invitación y pues aquí estamos para resolver las dudas que se hayan quedado en el tintero y para seguir trabajando sobre estos temas.